Barca, madre mía, Barca la que está liando. Es el chisme y la película más tragicomédica de la historia del juego. Ahora es pocho, ahora está roto, ahora lo han bufado, ahora el ataque base, ahora está peor que Chasca, ahora es muy bueno, ahora entra al top 10, ahora no entra. Lo que está claro es que vosotros, muchísima gente, está decidida a sacar a Barca y no va a hacerle nada a cambiar de opinión. Y Hoyoverse está jugando a testear hasta qué punto toda esta publicidad va a beneficiar las ventas de Barca a pesar de su nivel de poder. Así que, señores, preparaos que vamos a hablar, y creo que hasta que salga el livestream será un vídeo más o menos final o definitivo sobre Barca, hablando no solo de lo que podría llegar a hacer en la beta, es decir, para que estéis al día de su nivel de poder real, lo han bufado, ¡ganamos! ¡Han bufado a Barca! Sino de el contexto general del personaje, porque hay mucha información que debéis conocer. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, apoyar el canal de todas las formas free to play, sobre todo los puntitos del hype para que ganéis 2 bendis al día y dentro de poco serán 3. Muchas gracias por el apoyo al canal, gracias de verdad. Bienvenidos invitados a los streams, bienvenidos invitados a la página web, link aquí abajo, que están los gameplays de Barca para que acompañéis el vídeo con los gameplays que no puedo poner en el vídeo, pero los editores harán un muy buen vídeo seguramente si lo veis en cualquier caso y no veis los gameplays mientras estáis viendo el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Y vamos con la verdad sobre Barca. ¿Es más pocho que Chasca? O por ahora parece que sí. Pues bien, lo primero es que el nivel de Barca antes del buff es el que os dije en el anterior vídeo. Es fuerte, pero claro, los niveles de poder actualmente en Genshin tienen una escala ya muy contrastada. En castellano, en Razor. El personaje, el grupo de personajes más fuerte del juego tiene una distancia muy grande con los personajes que están en el top 10 o los que se salen del top 10. Y esta distancia, a más personajes fuertes que salgan, más se va a agrandar. Y como ya hay 5 carries en el top, prácticamente es, y hay tantos carries en Genshin Impact, es digamos que una apuesta arriesgada o incluso una cosa que no se recomendaría ir por un carry que esté en la parte más abajo del top 10 a punto de salirse, teniendo en cuenta que cuando salgan nuevos carries, y en Notcry, que estamos a la mitad de Notcry, saldrán 1 o 2 carries más seguramente, sin contar a Barca, seguramente aparezcan o spawnen arriba del todo por power creep y por vender. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y es la premisa. ¿Dónde estaba Barca antes del buff? Pues Barca estaba top 6-7 con un nivel de poder similar, incluso inferior que Neuvillette o Arlequino. Entonces diréis, bueno, pero vale, entonces Arlequino y Neuvillette son muy fuertes. No, pues no, hay 5 carries por encima de ellos y es mejor, digamos, tener en cuenta estos 5 carries, los 3 de Notcry más Mawika y Skirk, que un personaje que como Neuvillette, Arlequino o Barca, que estaba por debajo de ellos. Digamos que Barca estaba a la altura de... Varesa también está muy fuerte, a la altura de Mualan y Kinich, que básicamente son los dos por la cola que igual si... del top 10, que igual si sale un carry más fuerte, pues se sale. Me habéis escuchado decir que si Barca entra ahí, pues Kinich, que es el que está más abajo, se saldría del top 10, digamos, de equipos y DPS del juego, ¿no? Pero claro, si Barca ya spawnea tan abajo, cuidado, porque igual estáis, digamos, gastando protogemas, aparte del gusto y el amor que le tiene la comunidad a Barca y lo bonito que es el diseño, porque es el mejor y más bonito diseño de un personaje masculino de Genshin Impact. Fúnenme, pero pienso así. En mi opinión, las opiniones no son la verdad absoluta. Creo que es una mala apuesta. Ese es el punto en el que iniciaba. Ahora, ¿lo han bufado? ¿Ha mejorado? Sí. Han hecho que Barca ahora no entre a ese top 5 de DPS del juego, pero ahora sí que pueda estar a la altura de Arlequino y Neuvillette. De nuevo, pues entonces, Phil, ¿merece la pena Barca en vez de Arlequino y Neuvillette? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Arlequino y Neuvillette tienen una cantidad de, por suerte, equipos y combinaciones tan poderosas y sobre todo tienen una cantidad de versatilidad y sobre todo Barca es un personaje cerrado que a igualdad de condiciones Arlequino y Neuvillette siguen siendo mejor que Barca. Ese es el gran problema que tiene actualmente Barca. Barca es para jugar prácticamente Barca con otro Anemo, que a día de hoy es Venti y se dice que igual sale otro personaje mejor que Venti en el futuro y no mucha gente tiene a Venti. Se puede jugar IFA, se pueden jugar otros segundos Anemos, pero tiene que ser otro Anemo. Y luego 2 elementos que no sean Anemo y que posiblemente hay un talento que necesitas que esos 2 elementos sean el mismo. Es decir, 2 Piros o 2 Hidros o 2 lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que casualmente el segundo mejor equipo de Barca es una combinación que se utiliza en Arlequino y en Neuvillette y que Arlequino y Neuvillette se benefician mucho más de esa combinación, que es la de Columbina y Nefa.
Todo esto que habéis escuchado en todos los vídeos de Columbina y Nefa es la combinación de soportes más fuerte del juego actualmente y mejora a todos los equipos del juego. Obviamente es verdad. Y el segundo mejor equipo de Barca es Columbina y Nefa, Venti y Barca. Claro, pierdes un bufo de daño porque los dos otros personajes no son del mismo elemento, no son dos hidros, dos electros. Problema, que Barca es de un equipo extremadamente cerrado. Es cierto que se dice que ahora viene un escudo y se dice que Nicole es Piro y escudo y hay leaks por ahí, no muy fiables, que igual es mejor Nicole que Bennett, quién sabe, y juegas During Nicole, bueno, pues puede tener sentido. Pero hay un problemilla y es que sin superar a Neuvillette y Arlequino y sin tener la versatilidad que tienen ellos, sobre todo Neuvillette, Barca llega simplemente a competir con ellos, no a competir con Flinch, Zibai, que nadie va a sacar a Zibai, pero es mejor que Barca, Nefer, que es el top posible número 1 actualmente del juego, Mawika y Skirk, pero sin la misma versatilidad que tienen Neuvillette y Arlequino, sobre todo Neuvillette. Entonces es otro problema. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción y gracias por todo el apoyo. Y ahora, ¿Barca es peor que Chasca? Pues antes del buff era peor que Chasca. Básicamente porque Chasca tiene un buen daño individual superior a Barca y Chasca puede interactuar con todos los soportes del juego, los más poderosos. Chasca, digamos que no fue muy popular, de hecho es el carry menos popular y menos jugado de Natlan de todos los que ha habido, y sin embargo tiene la versatilidad máxima, es decir, tú pones a Chasca con Inefa Columbina y otra cosa más, equipazo, o Bennett, y ya el ataque bufa a Chasca y Chasca hace super vaporizados encima del electrodragón lunar. Pones a Furina, otro electro como puede ser Inefa y Bennett, super vaporizados también. Pones a doble hidro Furina más Columbina Ámbar, un daño increíble. Pones a derretidos y juegas Citlali During Bennett, daño increíble. Como Chasca no hace daño pesado, como lo podrían hacer Barca o Mawika por el mandoble, Chasca lo puedes jugar con Furina Citlali Bennett, que es una especie de equipo también de Arlequino, pero bueno, en este caso es un derretido sobre el congelado con enemigos congelados, ¿no? Y algún vaporizado inverso por ahí de Furina. Entonces, Chasca tiene un potencial, entre comillas, mayor que Barca, porque puede interactuar con los mejores soportes del juego, tiene más versatilidad y tiene más daño individual. ¿Qué ocurre aquí? Que después del buff, obviamente, Barca sale un poco más para arriba, pero de nuevo con el problema de volver a tener un equipo cerrado. Entonces, con Barca te están vendiendo la imagen, te están vendiendo el personaje, pero no te están vendiendo un buen carry, ese es el problema. ¿Cuál es el punto de este vídeo y el punto final con Barca? Y este es la situación actual de Barca, no es que esté pocho. El punto es que primero Hoyoverse necesita que no todos los carries sean el mejor carry del juego, porque no puedes hacer que cada personaje que salga sea lo mejor de la historia, porque entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a sacar a Skirk en su rerun si en Sniesma ya saldrá un carry crío mejor que Skirk y mi Skirk me va a durar 6 meses o menos? Eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué voy a sacar otro carry anemo como Barca si dentro de poco igual hay 7 carries por encima de Barca? Es que de hecho objetivamente hay 7 carries por encima de Barca y Barca no tiene pinta de que vaya a mejorar, posiblemente se mantenga en todo caso cuando salgan más carries, y van a salir más carries en Notcry. A Hoyoverse y a Genshin le hace falta personajes que simplemente sean un personaje más, que estén ahí. Por eso sacan personajes como Siegwine, por eso sacan personajes como Linnea o como Grizzly, que salió sin ser mejor que Ayaka, y esto es muy curioso, y por eso va a salir Barca. Yo no creo en ningún caso que de última hora de repente digan, bueno, pues 399 de ataque base, como dijimos baiteando al principio de la beta, y pues ahora se convierte en el top 4 o así, compitiendo con Zibai, y entre. No creo. ¿Por qué? Porque necesitan que haya variedad. No todo puede ser lo mejor que vaya a salir. Y por el contrario, ¿Barca está pocho? No está pocho. Pocho es si estuviese en el top 15, top 16. No va a salir siendo pocho. Eso es pocho.
la realidad es que Barca es importante y entra en el top 10 y eso ya automáticamente hace que no esté pocho. El problema es que aun entrando en el top 10, como os he comentado, si justo antes de Barca viene Zibai, que es más fuerte, si justo después de Barca vienen Flins y viene Skirk, que son más fuertes en el 6.4 en la segunda mitad, y si además el equipo de Barca es extremadamente cerrado, porque el best in slot es Bennett, Durin, Barca, 20 puntos, es lo que hay. 2 Anemos, 2 Piros y ya. Y luego alguna combinación de Columbina y Nefa, pero entre vosotros y yo. Si vais a jugar Columbina y Nefa, la vais a jugar con Flins, con Nefer o con Zibai, porque tienen mucho más daño por rotación los equipos y son equipos de reacciones lunares, cosa que no es Barca. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que no es que esté pocho, es que Vargas es un personaje de relleno y creo que Hoyoverse está estudiando a la comunidad simplemente poniendo un personaje adicional de relleno extra, que no es que esté pocho, que suma a todo en general, pero que va a estar ahí. Tener un nivel de poder, digamos, similar o acercarse a Nubilete y Arlequino es un buen nivel de poder, pero a día de hoy los tops son los tops. Y Nubilete, Arlequino y Barca no van a hacer más que envejecer y bajar, porque saldrán más carries mejores que ellos de forma natural por el power creep, y Arlequino y Nubilete tienen más equipos y más versatilidad que Barca. Esto no es un no tires por Barca, es un ten en cuenta que ocurren estas cosas y si te gusta, llévalo al cielo. Yo lo voy a sacar también, como me comprometí con vosotros, a sacar todos los personajes de Notcry, pero no creáis que Barca va a marcar un antes y un después, como lo han hecho las reacciones lunares y los carries lunares, como lo ha hecho Skirk, como lo ha hecho Mavuika. Barca va a ser un personaje muy bonito y el mejor diseño masculino, pero no va a pasar de ahí. Simplemente Hoyoverse ve que Love and Deep Space, y de vez en cuando veis las ganancias de los gachas, está facturando mucho y han dicho, ¿cómo podemos sacar el dinero a las mujeres que juegan Genshin? Pues saquemos un juzgando así de fuerte, que a las mujeres les da igual el meta y si es fuerte o no, que sea muy guapo, facturamos mucho, digamos, con los jugadores que más se fijan en la apariencia y menos en los numeritos, le sacamos todo el dinero a la gente y al siguiente carry que sea mucho mejor que Barca. Cuando os deis cuenta de que Barca en la conflagración, en la primera sí tenga un bicho que sea muy fácil bajárselo con Barca, pero a partir de ahí no vuelvas a usar jamás a Barca en la conflagración, pues entonces en ese punto recordaréis el vídeo y el consejo del señor de la pantalla. Porque Hoyoverse quiere vender y a vosotros os la cuelan todo el rato. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Esta es la verdad sobre Barca, un poco dura, pero bueno, es el mejor diseño masculino y no está pocho, eso es lo más importante del vídeo. Por el resto hay que tener en cuenta siempre los intereses de la empresa, porque es un jueguito, pero es un jueguito hecho para sacarte el dinero. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñis, y chaído.